El día amaneció luminoso y tenso en el reino de Valero, y en el gran salón del palacio se respiraba una atmósfera cargada de expectación. Todos los presentes sabían que ese sería el momento de sellar una alianza que prometía cambiar el rumbo del reino. Pero en ese momento el aire parecía impregnado de presagios. El príncipe Leopoldo, con paso firme y expresión contenida, caminaba entre los nobles, consciente de la carga que llevaba. Cada mirada que le lanzaban revelaba el peso del deber que le impedía entregarse a su propio corazón. El sol que entraba por los altos ventanales creaba sombras y luces sobre los minuciosos detalles de la decoración, realzando la grandiosidad del espacio. A pesar de la belleza y el orden que se veía en cada rincón, una inquietud silenciosa recorrió la mente de los presentes. El joven príncipe intentó concentrarse en la solemnidad de la ceremonia, pero en su interior luchaba contra sentimientos que desafiaban el destino que le estaba reservado. Así, entre las expectativas de los nobles y el peso de un futuro impuesto, ese día se presagiaba un desenlace inesperado y decisivo. De repente, la imponente puerta del salón se abrió con un estruendo que cortó el silencio reverente, provocando que todas las miradas se dirigieran hacia la entrada. Allí apareció, sin título nobiliario, pero llena de una determinación inquebrantable, una figura que muchos creían perdida desde hacía años. Isabel Montreuil entró en la habitación acompañada de 3 niños, cuyos rasgos revelaban un inquietante parecido con el propio príncipe, provocando murmullos de asombro entre los presentes. El impacto de su llegada fue inmediato, y el ambiente hasta entonces controlado se sumió en un torbellino de incertidumbre. Todos los rostros en la sala exudaban sorpresa y desconfianza, mientras la presencia de la gente común desafiaba las rígidas costumbres de la nobleza. En medio del alboroto, Leopoldo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si ese momento revelara verdades ocultas durante mucho tiempo. Los niños, silenciosos y observadores, parecían llevar consigo secretos que cambiarían para siempre el curso de la historia del reino. En ese momento decisivo, la vida cotidiana se desmoronó, abriendo el camino a un escándalo que amenazaba con reescribir el destino de todos los presentes. En medio del tumulto que se produjo, el príncipe Leopoldo permaneció inmóvil, tratando de absorber la sorpresa de su propia vida. Sintió que el corazón le latía más rápido al recordar momentos que hubiera preferido olvidar, pero que ahora surgían con intensidad. Cada mirada suspicaz de los cortesanos parecía exigirle una decisión que jamás imaginó que tendría que tomar en ese momento. Los rostros, marcados por las dudas y las intrigas, reflejaban la tensión de un ambiente donde la tradición y el deseo chocaban de una manera inusitada. El joven príncipe se encontró atrapado entre el deber que le imponía la corona y los sentimientos que latían en su interior con una fuerza inesperada. La entrada de Isabel, con su postura firme, reveló una historia de luchas y sacrificios que lo enfrentaron a verdades dolorosas. A medida que los susurros se hacían más fuertes, Leopold luchaba por mantener la compostura, sabiendo que cualquier reacción podría determinar su futuro. El ambiente era de incertidumbre, donde cada segundo parecía inmortalizar el momento decisivo que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Isabel, con la mirada fija en el príncipe, demostró una sorprendente calma ante el caos que se había producido. Caminó lentamente por el salón. Cada paso marcaba la determinación de una mujer que no se dejaría intimidar por el poder de los nobles. La presencia de los 3 pequeños a su lado añadió un peso emocional que hizo la situación aún más compleja y humana. Los cortesanos, estupefactos, observaban cómo el pueblo llano desafiaba con su imponente presencia la rigidez de una antigua jerarquía. La tensión entre lo esperado y
Lo vivido se intensificaba minuto a minuto, dando lugar a una sensación de ruptura inminente. La mirada de Leopoldo se cruzó con la de Isabel por un breve instante, como si ambos buscaran respuestas en aquel enfrentamiento silencioso. Cada gesto, cada movimiento calculado revelaba una historia de sufrimiento, de coraje y de búsqueda incesante de justicia. En ese instante, quedó claro para todos que el día, previamente planeado para una ceremonia impecable, se estaba convirtiendo en un parteaguas en la vida del príncipe y del reino. Dentro de la sala, la tensión se intensificaba a cada segundo, y Leopoldo se encontraba dividido entre el peso de las tradiciones y la sinceridad de sus sentimientos. Observó los rostros que lo rodeaban, notando la mezcla de miedo y esperanza que reflejaba el impacto de lo inesperado. Cada gesto, cada mirada intercambiada, parecía llevar consigo la responsabilidad de un futuro que estaba cambiando allí mismo. El príncipe sentía el peso de un destino, forjado desde la infancia, pero que ahora se mostraba flexible ante verdades reprimidas durante mucho tiempo. La grandiosidad del entorno contrastaba con la vulnerabilidad de un hombre que nunca había imaginado encontrarse en semejante encrucijada. Nobles y cortesanos murmuraban entre sí, mientras cada palabra estaba llena de incertidumbre y presagios de lo que estaba por venir. En ese momento, la conciencia de que cada elección que allí se hiciera alteraría la historia del reino hizo que el tiempo pareciera extenderse hasta convertirse en una eternidad contenida. Comprendió, con una mezcla de miedo y coraje, que ese día marcaría el inicio de un cambio irreversible en su vida. Mientras tanto, Isabel continuaba firme, con pasos mesurados y una mirada decidida que no admitía retroceso alguno. Sabía que ese momento era una oportunidad para dar voz a la verdad que había estado silenciada por tanto tiempo, y su expresión reflejaba la dureza de una vida marcada por los desafíos. Las miradas del público oscilaban entre la desaprobación y la admiración inesperada, como si cada rostro fuera testigo de la ruptura de un viejo patrón. Los 3 niños que la acompañaban parecían absorber la intensidad del momento, mezclando la curiosidad con la seguridad instintiva. El ambiente se transformó en un espacio donde el pasado y el presente se encontraban, revelando capas de historias no contadas. Cada detalle, desde la postura orgullosa de Isabel hasta la perceptible vacilación de Leopoldo, narraba una trayectoria de resistencia y búsqueda de justicia. La sala, antes escenario de convenciones inmutables, ahora vibraba con la energía de una verdad que se negaba a ser sepultada. En ese momento se sintió el coraje para desafiar al destino, anunciando el inicio de una nueva era para el reino. A medida que los murmullos se intensificaban, la expresión de Leopoldo se hacía cada vez más reflexiva, revelando la angustia que insistía en emerger. Caminó lentamente hacia el centro del salón, donde las miradas atentas y las expectativas pesaban como una carga pesada. Cada paso que daba parecía hacer eco de una llamada al pasado y al futuro, como si el tiempo se doblara ante su decisión. Los detalles del entorno, los candelabros, los tapices que contaban historias antiguas y los susurros contenidos de los presentes reforzaron el peso de las obligaciones que siempre lo acompañaron. En medio de este escenario, el silencio forzado se mezclaba con el sonido contenido de respiraciones ansiosas y pasos cautelosos. El recuerdo de viejas advertencias y los valores que le habían enseñado se mezclaron con el deseo de ser fiel a sí mismo. A cada momento, la realidad se hacía más compleja y le exigía una elección que nunca imaginó que tendría que hacer. Así, en ese mismo momento, la conciencia de la inevitable confrontación entre el deber y el sentimiento latía intensamente en su corazón. Mientras tanto, Isabel mantenía la mirada fija y serena, ignorando las provocaciones veladas que emanaban de los miembros de la corte.
Avanzó con una firmeza que contrastaba con la vacilación de quienes la rodeaban, demostrando que su propósito era mayor que las imposiciones del pasado. Cada paso que daba parecía desafiar antiguos preceptos y reafirmar la fuerza de una vida marcada por luchas silenciosas. Isabel llevaba las marcas de una existencia de batallas diarias, y cada gesto llevaba la historia de momentos difíciles y pequeños logros. Los rostros que la rodeaban oscilaban entre la incredulidad y el respeto silencioso, reconociendo, aunque de mala gana, el coraje de una mujer que se atrevió a enfrentar el destino. A pesar de las miradas críticas y los susurros maliciosos, ella permaneció firme, sabiendo que la verdad siempre encuentra su camino. Sus manos, ligeramente marcadas por el trabajo duro, revelaban una determinación que inspiraba incluso a aquellos que se sentían impotentes ante el sistema. En ese preciso momento, la presencia de Isabel se convirtió en un símbolo de resistencia y búsqueda de justicia en medio del caos del momento. Mientras la atmósfera seguía hirviendo, el príncipe Leopoldo sintió que el peso aplastante de la responsabilidad se intensificaba con cada mirada de los presentes. Sus manos, que por un instante temblaron, sujetaron con firmeza el símbolo del deber que siempre había llevado encima, mientras el sonido apagado de los murmullos resonaba por el salón. Cada consejo susurrado por los viejos consejeros parecía recordar la inquebrantable tradición, pero también despertaba en Leopold la urgencia de seguir sus propios sentimientos. Los nobles intercambiaron miradas furtivas, y el aire se volvió casi palpable con la tensión que precedía a una elección que cambiaría el curso del destino. En un breve silencio, el príncipe fijó su mirada en Isabel, sintiendo el conflicto entre el amor que estaba surgiendo y el deber que siempre se le había impuesto. Cada segundo parecía estirar el tiempo, mientras la dualidad entre tradición y deseo se hacía más intensa y real. En ese momento, la sala, antes llena de formalidades, se llenó de una mezcla de expectativa y aprensión por lo que estaba a punto de suceder. Leopold supo, en ese breve espacio de tiempo suspendido, que su decisión no solo daría forma a su futuro, sino que también reescribiría la historia de todo el mundo. Reino. Con la sala sumida en un silencio expectante, el príncipe adoptó una postura que reflejaba el coraje de afrontar su destino. Respiró profundamente y con voz firme anunció que no podía ignorar la verdad que latía en su corazón, ni el derecho de sus hijos a la dignidad y a la justicia. Su discurso, directo y sin adornos, cortó el ambiente tenso, provocando que los murmullos se transformaran en un silencio que clamaba comprensión. Algunos rostros mostraban alivio al ver que finalmente salía a la luz la verdad, mientras otros permanecían inmersos en la reticencia a abandonar las viejas costumbres. Incluso frente a la oposición de los consejos y la tradición, Leopoldo reafirmó su identidad y la necesidad de un cambio que respetara los lazos de sangre. El gesto, sencillo pero cargado de significado, anunciaba el inicio de una nueva era en la que el deber daba paso a la autenticidad y a la búsqueda de la justicia. La atmósfera se transformó en ese instante, marcando no solo una ruptura con el pasado, sino también inspirando a todos aquellos que anhelaban la libertad y la verdad. El impacto de la decisión se extendió por toda la sala, dejando claro que, a partir de entonces, el camino lo trazarían el corazón y el coraje de ser verdaderamente humanos. Mientras el príncipe continuaba declarando su verdad, la reina Beatriz observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de rigor y aprensión. Los consejeros, que hasta entonces habían guardado silencio, intercambiaron miradas tensas entre ellos. La voz de la reina, aunque contenida, dejaba claro que no aceptaría que se desafiaran sin más las tradiciones. Todos los rostros de la sala reflejaban preocupación por el futuro del reino ante semejante cambio.
Algunos de los nobles mostraban inquietud, temiendo que el orden establecido se desmoronara por completo. La sala se llenó de murmullos y suspiros, lo que señalaba la gravedad de la situación. Incluso los cortesanos más reservados mostraban dudas sobre el camino que se estaba tomando. La tensión se acumulaba a cada segundo, transformando la sala en un escenario de incertidumbre y desafíos a la tradición. Mientras tanto, Lady Eleonora observaba la escena con una mezcla de dolor y resignación. Ella, que siempre había sido tratada con deferencia por su linaje, ahora se encontraba ante un dilema inesperado. Las miradas de los presentes se dirigieron hacia ella, cuestionando en silencio la legitimidad de su posición. Al lado del príncipe, Leopold mostraba una determinación que contrastaba con la vacilación de los demás. El corazón de Eleonora se hundió al darse cuenta de que la alianza, construida sobre la conveniencia, se estaba desmoronando. Cada gesto de Leopold y cada palabra pronunciada en ese momento la hacían repensar su papel en ese nuevo escenario. Comprendió que la situación exigía una redefinición de los vínculos que la sociedad imponía. El ambiente en el salón era de transformación, donde lo viejo y lo nuevo chocaban irrevocablemente. En el pasillo, los murmullos se intensificaron a medida que las miradas se encontraban con mayor intensidad. Algunos nobles intercambiaron expresiones de sorpresa y disgusto, mientras otros permanecieron en un silencio incómodo que solo aumentó la tensión. El discurso del príncipe resonó con fuerza, provocando que incluso la reina Beatriz mostrara un destello de incertidumbre detrás de su postura rígida. El aura de autoridad, que siempre había dominado el espacio, pareció sacudido por el impacto de un discurso que sacó a la luz verdades largo tiempo enterradas. Los niños, que hasta entonces habían observado en Saint-Setani silencio, mostraron una comprensión instintiva de la gravedad del momento, con gestos tímidos que sugerían una conexión profunda con el padre que buscaba reconocimiento. Cada rostro presente revelaba una batalla interna entre el apego a las tradiciones y la esperanza de un nuevo comienzo. Toda la sala se transformó en un escenario de juicio silencioso, donde el peso del deber y el deseo de libertad chocaban de forma palpable. En medio de toda esta confusión, una chispa de esperanza apareció en los ojos de algunos, dispuestos a dar la bienvenida al cambio que anunciaba el príncipe. Tomada la decisión, el príncipe Leopoldo reafirmó su elección con convicción, declarando que ya no podía seguir el camino trazado por las tradiciones si su corazón clamaba por una verdad diferente. Afirmó, sencilla y contundente, que estaba dispuesto a renunciar al trono para garantizar los derechos de sus hijos y la dignidad de su propia existencia. Sus palabras perforaron el silencio, desafiando los consejos y convenciones que durante tanto tiempo habían gobernado el reino. La reina Beatriz, aunque con expresión endurecida, mostró signos de inquietud al darse cuenta de que el cambio era inevitable. Lady Eleonora, observando atentamente, sintió el peso de un destino que nunca había imaginado, comprendiendo que el amor y la libertad exigían profundos sacrificios. Los nobles, que inicialmente se resistieron a la transformación, comenzaron a recomponerse, ajustando su apariencia y posturas en medio de la nueva atmósfera que se estaba apoderando. La energía en la sala convergía hacia un sentimiento de decisión, donde lo viejo y lo nuevo se encontraban para esculpir un futuro diferente. Al final de ese día, el reino se encontró en una encrucijada que prometía transformar no solo la vida del príncipe, sino todo el destino de la nobleza. Cuando la atmósfera en la sala se volvió aún más tensa después de la decisión de Leopoldo, los cortesanos se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del príncipe.
Cada persona presente reflexionó en silencio sobre el valor de la verdad y la libertad, cuestionando las tradiciones que los habían limitado por tanto tiempo. El silencio estaba presente, impregnado de la responsabilidad que pesaba sobre cada gesto y palabra pronunciada en ese momento decisivo. Las declaraciones de Leopoldo resonaron con fuerza, haciendo que todos los presentes reevaluaran sus propias convicciones. Isabel, de pie junto a los niños, mostró una firmeza que desafió el orden establecido y sacó a la luz el poder de la verdad. Los niños, con sus miradas atentas, parecían captar la magnitud del momento, como si comprendieran la importancia de cada segundo vivido. El aire se llenó de una sensación de renovación, donde el pasado rígido dio paso a una nueva perspectiva. Se notaba que en ese mismo momento se estaba construyendo algo profundo e irreversible. La atmósfera estaba impregnada de una tenue pero real esperanza de que el cambio finalmente pudiera llegar a buen puerto. A medida que la tensión comenzó a disminuir, los rostros de los nobles oscilaron entre el miedo y la extraña aceptación. La reina Beatriz, aún manteniendo su postura rígida, dio muestras de resignación al percatarse de la inevitabilidad del nuevo rumbo. Lady Eleonora observaba a Leopoldo con una mezcla de tristeza y curiosidad, consciente de que su destino también estaba cambiando. Los consejeros, en susurros contenidos, evaluaron las implicaciones de aquel anuncio, ponderando los cambios que se avecinaban. Cada sonido, desde el tintineo de las copas hasta el susurro de las túnicas, acentuaba la gravedad y solidez del momento. El príncipe, con expresión serena, reveló que su decisión era fruto de una intensa y dolorosa reflexión. El coraje demostrado al desafiar viejas costumbres encendió una llama de esperanza en algunos corazones presentes. En ese momento, el destino del reino pareció reescribirse mediante un acto sencillo, pero cargado de profundo significado. La jornada continuó con la certeza de que los vínculos del pasado serían desafiados, marcando el inicio de una nueva era para todos. Tras la decisión de Leopoldo, el ambiente en la sala fue cambiando paulatinamente, revelándose una atmósfera de tensión y expectativa contenida. Los concejales, que hasta entonces habían guardado silencio sobre sus opiniones, ahora intercambiaban miradas que mezclaban sorpresa y una sutil aceptación del inminente cambio. El príncipe, visiblemente conmocionado por la magnitud del momento, caminó lentamente mientras procesaba el peso de su elección. En sus ojos había tanto alivio por verse finalmente liberado de un destino impuesto como aprensión por lo que el futuro le deparaba al reino. Isabel, junto a sus hijos, mantenía una postura serena, pero su expresión revelaba la lucha constante por ganar el respeto y el reconocimiento que le negaban. Los murmullos de los nobles se hicieron menos ásperos, dando paso a un silencio que, aunque tenso, llevaba una chispa de esperanza. Cada palabra pronunciada en ese momento parecía inaugurar una nueva era, donde la verdad y la libertad comenzaban a tener voz. Incluso los más tradicionales se vieron obligados a repensar sus convicciones ante un escenario que demostraba que el amor y la justicia finalmente podían sustituir a la conveniencia y al poder. El reino empezó a mostrar poco a poco señales de que el cambio, aunque doloroso, era inevitable y necesario. A medida que la noticia se difundió por toda la sala, los niños, ajenos a la complejidad de los acontecimientos, trajeron un aura de inocencia que contrastó con la atmósfera cargada de los adultos. Cada niño mostró una sonrisa tímida, como si sintiera que ese día marcaba el inicio de una era más justa y humana. Isabel observó los rostros que la rodeaban con una mezcla de alivio y determinación, consciente de que su lucha no sería en vano. La reina Beatriz, que había mantenido una postura inflexible durante
Tanto tiempo mostraba signos de incertidumbre a medida que el choque entre la tradición y la realidad se hacía cada vez más evidente. Lady Eleonora, con su mirada reservada, pareció comprender que el destino del reino estaba siendo reescrito, obligándola a aceptar un nuevo orden. Los murmullos de los cortesanos se convirtieron en debates silenciosos, donde las viejas jerarquías comenzaron a dar paso a nuevas perspectivas de convivencia. El ambiente, antes marcado por la rigidez y la formalidad, ahora latía con la energía de un renacimiento silencioso, donde cada gesto llevaba el potencial de transformar el futuro. El coraje demostrado por Leopoldo e Isabel se extendió como ejemplo de resiliencia, inspirando a quienes veían más allá de las apariencias. En medio de esta transformación, el sentimiento de que el reino finalmente podría seguir un camino más honesto y humano cobró fuerza y forma. A medida que la atmósfera en el salón se hacía más intensa, las reacciones de los nobles se hicieron más variadas e intensas. Algunos, todavía atados a la rigidez de las tradiciones, intercambiaron miradas de desaprobación mientras intentaban comprender la nueva realidad que se les imponía. Otros mostraron una mirada de alivio, como si el peso de los secretos y las mentiras finalmente se hubiera levantado. El murmullo de las conversaciones discretas fue interrumpido por gestos contenidos que expresaban un apoyo silencioso al príncipe y a la mujer que se atrevió a romper con el pasado. Incluso los detalles del ambiente, los adornos, la disposición de los muebles y el brillo de las lámparas parecían dialogar con la transformación que se iniciaba. El impacto de la decisión fue tan fuerte que la atmósfera se llenó de una mezcla de miedo y esperanza, señal de que los viejos paradigmas estaban a punto de dar paso a nuevos ideales. Las expresiones faciales revelaban el conflicto interno entre el orgullo por lo que siempre había sido y la apertura al cambio que estaba surgiendo. En medio de este escenario, cada gesto de comprensión reforzaba la idea de que finalmente un nuevo comienzo estaba en marcha. A medida que la nueva realidad se extendía por la sala, los protagonistas comenzaron a sentir los primeros efectos de la transformación en sus vidas. Leopoldo, aún demostrando la fuerza de su elección, daba señales de cansancio y de la responsabilidad que pesaba sobre él. Isabel se mantuvo firme, pero en sus ojos se veía la preocupación por el futuro de sus hijos y lo mucho que el nuevo escenario exigiría perseverancia. Lady Eleonora, por su parte, mantuvo un silencio lleno de emociones no dichas, reflexionando sobre su propia identidad y el nuevo rol que desempeñaría. La reina Beatriz, todavía intentando mantener el control, mostró signos de resignación e incluso una tardía comprensión de que no todo estaba perdido. En medio de ese torbellino de sentimientos, surgieron pequeños gestos de solidaridad, sonrisas tímidas, miradas cruzadas y conversaciones discretas que indicaban la apertura a un nuevo entendimiento. El entorno, inmerso en un cambio irreversible, anunciaba que las reglas del antiguo régimen ya no tendrían el mismo poder. Eso marcó el inicio de un capítulo donde la verdad y el cariño comenzaron a ocupar el lugar que antes estaba reservado solo al deber. Las miradas se cruzaron entre aquellos que empezaban a aceptar el nuevo orden y aquellos que seguían firmemente estancados en el pasado. Leopoldo, a pesar del cansancio visible en sus rasgos, demostraba una determinación que inspiraba hasta los corazones más vacilantes. Isabel, junto a sus hijos, caminaba despacio pero con firmeza, reconociendo que cada gesto suyo representaba ahora una victoria sobre las tradiciones. Las conversaciones susurradas entre los nobles se volvieron menos hostiles, revelando una curiosidad por entender cómo este cambio podría impactar al reino. El ambiente, lleno de detalles que ahora parecían tener nuevos significados, rebosaba de una tensión
que mezclaba miedo con esperanza contenida. Cada paso en el salón reflejaba la complejidad de un momento en el que el pasado se enfrentaba al deseo de reescribir la historia. Los consejeros, incluso con expresiones de duda, comenzaron a notar que la nueva realidad traía consigo una oportunidad para evolucionar la estructura del reino. Fue en ese momento que muchos entendieron que, incluso sin el brillo de las viejas tradiciones, la verdad y el amor podían construir un futuro más justo. A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera en la sala se fue suavizando y los detalles hasta entonces opresivos empezaron a mostrar matices de renovación. Leopoldo se detuvo un momento a observar los rostros que lo rodeaban, notando que el miedo daba paso a una curiosa aceptación. Los niños, ajenos a las complejidades de los conflictos, seguían sonriendo y jugando discretamente, simbolizando la posibilidad de un mañana mejor. Isabel, con la mirada alerta, aprovechaba cada gesto de apoyo para reafirmar su posición, sabiendo que el reconocimiento se lo ganaría poco a poco. La reina Beatriz, pese a la rigidez que aún traslucía en su postura, empezó a dar señales de cambio al percatarse de que el futuro exigía nuevas ideas. Lady Leonor permanecía en silencio, pero su mirada reflejaba una mezcla de resignación y aceptación que solo los tiempos cambiantes pueden traer. Los cortesanos, aunque reticentes, dieron los primeros pasos hacia la comprensión de que la verdad no podía ser ignorada, ni siquiera por la corona. Así, en ese mismo instante, el palacio se transformó no solo en un escenario de conflicto, sino también en un espacio de posibilidades donde el amor y el coraje redireccionaron el destino del reino. Después del anuncio, la atmósfera pareció calmarse por un breve momento, permitiendo que todos respiraran la novedad que se estaba apoderando del lugar. Leopold caminó lentamente hacia uno de los grandes ventanales del salón y mientras contemplaba los jardines del palacio, recordó los días en que la libertad era solo un sueño lejano. Sintió que el peso de las expectativas se aliviaba gradualmente, reemplazado por una sensación de alivio y una convicción renovada. Los concejales murmuraron entre ellos, algunos mostrando apertura a repensar las viejas reglas, mientras otros mantuvieron su postura defensiva habitual. Cada paso que daba el príncipe estaba marcado por la claridad de que la verdad debía prevalecer, incluso frente a los riesgos que implicaba. El silencio que cayó estuvo cargado de significado, revelando que por un breve momento el reino encontró espacio para el cambio. En sus ojos brillaba con fuerza la determinación de construir un futuro donde los lazos de sangre y los sentimientos pudieran superar la rigidez de las tradiciones. Este momento de silencio, lleno de pequeñas revelaciones, habló más fuerte que cualquier palabra, anunciando una profunda transformación para todos los presentes. En ese mismo momento, el clamor por la justicia y la libertad se intensificó discretamente entre los presentes, modelando la atmósfera de la sala. La reina Beatriz, observando desde lejos, parecía sopesar los riesgos y posibilidades de un nuevo comienzo, mientras los rostros de los nobles oscilaban entre el miedo y la curiosidad. Lady Eleonora permaneció en silencio, pero su mirada reveló que también estaba absorbiendo la nueva realidad y evaluando su propio camino. Los consejeros, ahora enfrascados en un debate moderado, discutieron las implicaciones de romper con las tradiciones que habían gobernado el reino durante siglos. Cada gesto y cada palabra adquirían el peso de un futuro incierto, pero lleno de potencial de cambio. Los pequeños, que jugaban al borde del tumulto, simbolizaban la inocencia y la esperanza de nuevos comienzos, libres de las ataduras del pasado. La atmósfera en la sala, todavía marcada por los tensos momentos anteriores,
comenzó a transformarse en un espacio donde la esperanza ganó espacio para florecer. Así, a medida que el día se acercaba a su fin, todos sintieron que el comienzo de una nueva era finalmente estaba tomando forma. En medio de la nueva configuración de la sala, Leopoldo sintió que la transformación tomaba forma no solo a su alrededor, sino también dentro de él. Observó cada expresión, cada cambio sutil en los rostros de los nobles, como si cada persona estuviera repensando sus creencias. En su mirada, el cansancio se mezclaba con la claridad de haber elegido un camino verdadero, aunque eso implicara renunciar a tradiciones que siempre le habían sido impuestas. La sensación de libertad, reprimida durante mucho tiempo, ahora latía en su pecho con una fuerza que lo sorprendió. Recordó los días en que el destino parecía definido e inevitable, pero hoy vio que el futuro podía escribirse con elecciones auténticas. El peso de las expectativas se transformó lentamente en una energía que impulsaba sus pasos, demostrando que el cambio era posible. El príncipe comprendió que, a pesar de los desafíos, había un nuevo horizonte que valía la pena perseguir, donde la verdad y el amor podían florecer. Así, en ese mismo momento, la esperanza se renovó en cada mirada y en cada gesto de apoyo silencioso que lo rodeaba. Al final del día, con el crepúsculo tiñendo el salón de suaves colores, el reino parecía respirar una nueva energía. Los rostros de los nobles, antes marcados por la rigidez y el miedo, ahora demostraban una apertura al cambio y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Leopoldo caminaba entre los invitados con paso firme, reconociendo que cada gesto de valentía había contribuido a una reconfiguración profunda de la corte. Isabel, junto a sus hijos, exhibía una expresión serena, fruto de una batalla interior que ahora daba paso a la esperanza de un futuro mejor. La reina Beatriz y Lady Leonor intercambiaban miradas que sugerían una lenta pero creciente aceptación de que los viejos paradigmas podían ser revisados. Cada palabra pronunciada y cada silencio compartido en ese ambiente mostraban que había llegado el momento de la transformación, abriendo espacio para un genuino nuevo comienzo. El palacio, antes símbolo de una tradición inflexible, ahora se convertía en el escenario de una nueva era, donde prevalecía el respeto a la verdad y a los sentimientos humanos. Así, con el final de ese día decisivo, el reino se preparaba para caminar hacia un futuro donde el coraje de ser auténtico se revelaba como la base para construir un futuro mejor, una sociedad más justa. Después del anuncio, la atmósfera pareció calmarse por un breve momento, permitiendo que todos respiraran la novedad que se estaba apoderando del lugar. Leopold caminó lentamente hacia uno de los grandes ventanales del salón y, mientras contemplaba los jardines del palacio, recordó los días en que la libertad era solo un sueño lejano. Sintió que el peso de las expectativas se aliviaba gradualmente, reemplazado por una sensación de alivio y una convicción renovada. Los concejales murmuraron entre ellos, algunos mostrando apertura a repensar las viejas reglas, mientras otros mantuvieron su postura defensiva habitual. Cada paso que daba el príncipe estaba marcado por la claridad de que la verdad debía prevalecer, incluso frente a los riesgos que implicaba. El silencio que cayó estuvo cargado de significado, revelando que, por un breve momento, el reino encontró espacio para el cambio. En sus ojos brillaba con fuerza la determinación de construir un futuro donde los lazos de sangre y los sentimientos pudieran superar la rigidez de las tradiciones. Este momento de silencio, lleno de pequeñas revelaciones, habló más fuerte que cualquier palabra,
anunciando una profunda transformación para todos los presentes. En ese mismo momento, el clamor por la justicia y la libertad se intensificó discretamente entre los presentes, modelando la atmósfera de la sala. La reina Beatriz, observando desde lejos, parecía sopesar los riesgos y posibilidades de un nuevo comienzo, mientras los rostros de los nobles oscilaban entre el miedo y la curiosidad. Lady Eleonora permaneció en silencio, pero su mirada reveló que también estaba absorbiendo la nueva realidad y evaluando su propio camino. Los consejeros, ahora enfrascados en un debate moderado, discutieron las implicaciones de romper con las tradiciones que habían gobernado el reino durante siglos. Cada gesto y cada palabra adquirían el peso de un futuro incierto, pero lleno de potencial de cambio. Los pequeños, que jugaban al borde del tumulto, simbolizaban la inocencia y la esperanza de nuevos comienzos, libres de las ataduras del pasado. La atmósfera en la sala, todavía marcada por los tensos momentos anteriores, comenzó a transformarse en un espacio donde la esperanza ganó espacio para florecer. Así, a medida que el día se acercaba a su fin, todos sintieron que el comienzo de una nueva era finalmente estaba tomando forma.